Todos los pueblos y ciudades de Extremadura cuentan con un Gobierno que se preocupa por todos ellos. Y por eso les quiero comunicar hoy aquí, y este es el motivo principal de esta convocatoria de prensa, que el Gobierno de Extremadura va a aportar 3 millones de euros del Fondo de Contingencia para la reconstrucción de las zonas afectadas por estas inundaciones. Para que todo el mundo entienda el mensaje, estamos hablando de una cantidad de 3 millones de euros y la magnitud es 500 millones de las antiguas pesetas, 500 millones de las antiguas pesetas que hoy se ponen a disposición de los extremeños que más lo están necesitando en estos momentos. Extremadura volverá a estar como antes y vamos a poner todas las medidas para reconstruir las zonas y los municipios que están siendo afectados por las inundaciones. Y el Gobierno va a ayudar proactivamente. Nos adelantamos en las medidas y todos los alcaldes que hoy se pregunten con quién cuentan sus ciudadanos, quién les va a ayudar, pues cuentan con el Gobierno de Extremadura. Queremos enviar también un mensaje claro y nítido a nuestros agricultores. Ya están los técnicos en las zonas afectadas por las inundaciones, en las zonas agrícolas, que saben que son muchas afectadas por las inundaciones, y a partir de ahora se evaluarán los daños para que, una vez cuantificados, se puedan priorizar esos daños y se puedan paliar.